Definición de las pandemias. La peste negra. Entre los años de 1346 y 1353 nace la peste negra o también llamada peste bubónica, debido al color negruzco que tomaba la piel derivado de las hemorragias internas o por los bultos que presentaban las personas. También es comparado con el surgimiento de la terrible plaga en épocas del emperador Justiniano en el año 541 y 543. En el siglo XIV se atravesó la Edad de Hielo, lo cual provocó el descenso de las cosechas y la vulnerabilidad de las personas. Esta enfermedad no distinguía clases sociales, lo cual afectaba a todas las personas por igual. Asimismo, se desconocía su origen, pero se tenía ciertas teorías, como la descomposición de la materia orgánica, la manifestación de eclipses y alineación de planetas, el castigo de Dios o también por mirarse a los ojos. Sin embargo, la causa de este mal infeccioso fue el proceso llamado zoonosis. Esta peste tuvo sus inicios en China, posteriormente a Asia Central y a toda Europa por la comercialización de la seda. Ante esta situación, fue difícil retener su extensión y se confirmaron que murieron entre el 30% a 40% de europeos. Paradójicamente, hubo un cambio cultural. De esta manera se dejó atrás la Edad Media y se dio paso a la Edad Moderna. La gripe española es considerada como una de las peores pandemias de la historia, ya que registró una alta tasa de mortalidad en un periodo corto de tiempo. Afectaba básicamente a las personas de entre la edad de 20 a 40 años y también a los animales, entre ellos perros y gatos. La gripe se extendió a finales de la Primera Guerra Mundial. Algunos medios de comunicación de los países que fueron partícipes de la guerra querían encubrirlo. No obstante, España ya daba informes sobre los primeros casos. Algunos aseguran que el primer caso fue el de Gilbert Mitchell, cocinero de uno de los campamentos militares, quien reportó los síntomas y horas más tarde se incrementaron los casos, por lo que el gobierno se vio en la necesidad de tomar las medidas necesarias, como el aislamiento obligatorio, el uso de mascarillas de tela para las personas que prestaban atención al público y la libertad de cerrar las escuelas. Bueno, yo les voy a hablar sobre las principales causas de la peste negra y la gripe española. Empezaré por la peste negra. La causa de la peste negra o peste bubónica es la bacteria llamada Yersinia pestis, que usualmente se encuentra en las pulgas y los piojos de algunos roedores. Es por eso que las ratas y sus pulgas fueron los principales agentes transmisores de estas bacterias. Sin embargo, en las últimas investigaciones se dio a conocer de que, además de las ratas, hubieron otros factores que intervinieron en esta pandemia, tal como el cambio de clima, con los veranos más calientes y secos, que facilitaron la proliferación de estas bacterias. Además, este cambio produjo largas sequías, que a su vez trajeron crisis económicas y hambruna, que debilitaron a la mayor parte de la población. Por otra parte, más que la presencia de estas mismas ratas, la pobre condición higiénica fue importante en esta pandemia. Ahora les voy a hablar sobre las causas de la gripe española. La gripe española fue llamada así por causar millones de muertes en España poco después de su identificación. Entre sus afectados estuvo Alfonso XIII, de ahí porque se haya bautizado con el nombre del país, pero el punto exacto de origen de las causas ha sido origen de acalorados debates. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus,
pero con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, se supo que fue causada por un brote de influenza virus A del subtipo H1N1, que a diferencia de otros virus que afectaban principalmente a niños y ancianos, sus víctimas eran jóvenes y adultos entre 20 y 40 años, una franja de edad que probablemente no estuvieran afectadas en su niñez y que no contaban con la inmunidad natural. Mi nombre es Yaritza Osana Bejarpilco. El día de hoy les voy a hablar sobre síntomas de la peste negra y la gripe española. La peste negra, que duró en el siglo XIV, entre los años de 1347 y 1353, causó inquietudes en los pobladores como temor, sufrimiento y muertes. Sufrimiento para las personas que padecían de esta enfermedad y para las que no, de igual forma. Como todos sabemos, por la comercialización de las formas marítimas y vías terrestres, se podrían transmitir nuevas tecnologías, nuevas ideologías, y de igual forma se transmitían enfermedades. Una de ellas fue la peste negra. La peste negra traía síntomas como el dolor de cabeza, tos, escalofríos, dolor de cuerpo y náuseas. La peste bubónica o la peste negra se trataba de unas bubas, una hinchazón de los ganglios linfáticos en el cuello o en la axila. Presentaban síntomas como, de igual forma, fiebre elevada, temblores, náuseas, diarrea, tos. Su tasa de mortalidad aún se desconoce, fue entre 40 y 90%. En Italia, Venecia, falleció 600 personas al día. En Londres, Inglaterra, fallecían 1.100 personas en 6 días, solamente en un cementerio. Los burgueses huían de su pueblo dejando a los pobres en su abandono. En Francia, París, falleció la mitad de su población. Como todos sabemos, esta peste no era transmitida mediante el aire, sino fue transmitida de manera cuando la persona tocaba las zonas infectadas del otro. Por otro lado, tenemos la gripe española. La gripe española, que su primer caso se dio el 4 de marzo de 1918, después de la Primera Guerra Mundial, un militar americano se presentó a la enfermería de Estados Unidos padeciendo de una síntoma de esta enfermedad, que era la fiebre elevada. Pero este no era el único, ya que también había cansancio, dolores de cabeza, náuseas, tos. Pero además también estaba la insuficiencia respiratoria, que causaba falta de oxígeno y hemorragias. Las hemorragias llenaban los pulmones de sangre. Estas provocaban en los pobladores vómitos y sangrados nasales. Además, falleció entre el 20% de la población, entre 50 y 100 millones de personas. 500 millones de personas fueron contagiados de esta enfermedad. Los doctores y científicos ya no sabían qué hacer, ya que no encontraban la cura y se encontraban desesperados por aquellas tasas de mortalidad. A los pobladores se les sugirió que por favor utilicen mascarillas y se produjo la cuarentena. Además, cerraron los lugares públicos. De igual forma, el jefe de sanidad de Nueva York, de Estados Unidos, presentó un nuevo sistema que se trataba, como hoy en día lo conocemos, del toque de queda. Las personas que contraían o morían de esta enfermedad estaban entre menores de 5 años, jóvenes y adultos entre 20 y 40 años y personas de tercera edad entre mayores de 65 años. Como todos sabemos, la peste negra tuvo un periodo de expansión desde 1346 hasta 1353. Dicha pandemia inició en China y por medio de la ruta de la seda logró expandirse desde Italia.
Esta fue considerada una de las pandemias más lamentables, ya que dejó desde 68 a 88 millones de víctimas mortales en toda la población europea. Una de las consecuencias fue la escasez de la mano de obra, pero gracias a ello los trabajadores sobrevivientes pudieron incrementar sus salarios diarios y darse al mejor postor. Y gracias a todo esto, ellos pudieron gozar de una mejor calidad de vida. Por otro lado, los propietarios estaban con dificultad de encontrar inquilinos para sus terrenos, pero luego de unos cambios en tenencias, su demanda disminuyó y registraron ingresos en sus patrimonios. También podemos encontrar que la desigualdad fue disminuyendo y esto favoreció más a las mujeres, ya que sabemos que las mujeres no tenían la misma igualdad que los hombres. También se registró un debilitamiento en el feudalismo y gracias a esto la burguesía recibió un aumento en sus capitales y debilitó la creencia del mito cristiano del paraíso, y esto inclinó a los hombres en la prosperidad y bienestar de sus terrenos. Y por último, hubo un despegue en las nuevas tecnologías y en la nueva vida urbana luego de esta pandemia. Bueno, ahora nos enfocaremos en otra de las pandemias mundiales, que fue la gripe española. Esta fue una influenza que tuvo un periodo de duración de gran velocidad, ya que solo tuvo una duración de 18 meses, pero esto no fue un obstáculo para que dejara muchas víctimas mortales. Es considerada la tercera más letal del mundo, luego de la peste negra y la viruela, ya que dejó alrededor de 500 millones de personas infectadas. Eso quiere decir un tercio de la población mundial. Luego de todo este desastre de la pandemia, se registró entre 40 a 50 millones de muertes, de las cuales la mayor cantidad fueron registradas en los Estados Unidos. Debido a esto, dicho país disminuyó su expectativa de vida alrededor de 12 años. Esta pandemia no tuvo compasión de nadie, ya que la mayoría de los infectados constaban con un buen estado de salud, y también estuvieron dentro de los infectados jóvenes entre los 20 y 40 años. Esto fue la mayor sorpresa para la población, ya que, como todos sabemos, cuando se registra una pandemia de esta magnitud, la mayoría de los infectados son niños y ancianos, ya que ellos no cuentan con unas defensas como los jóvenes. La peste negra también tuvo un impacto negativo en la economía. En el aspecto de la agricultura, había escasez de trabajadores, lo cual eso también afectaba a la comercialización de los productos. Esto condujo a que los campesinos exigían a los señores feudales a un mayor salario, y por otra parte, otro sector del campo emigraban a las ciudades para buscar una mayor calidad de vida. Con respecto a las deudas, se incrementaron al más del 50%, provocando así una inflación. También disturbios monetarios. Los disturbios monetarios más beneficiaban a los reyes, ya que ellos se adueñaban de la gran parte y mayormente desfavorecían a las necesidades de la población. La fijación de los intereses también incrementaron al trabajo, al PIB, a la inflación. Esto ayudó a que la economía se establezca en un equilibrio. En el caso de la gripe española, surgió un gran temor a la población, ya que algunos se ausentaban en sus trabajos por miedo a contagiarse o a infectarse, y esto por ende afectó a la economía. En 1920 se encontraron consecuencias negativas, las cuales se originó la oferta y la demanda. Pero para bien, gracias al golpe de estado de Miguel Primo de Rivera, la economía mejoró, ya que él se basó más en la producción industrial. A nivel mundial, los países otorgaban créditos a las personas para sus gastos de asistencia social o para los infectados. En el caso de Estados Unidos, la producción industrial y la comercialización decayó en el año 1918, en plena catástrofe. En el caso de la India, decayó también la agricultura a un 3%.